Bien, hoy comenzamos con vasomotores, es decir, fármacos vasoconstrictores y vasodilatadores. Integremos todas las variables en la fisiología de la vasomoción. ¿Sí? Fundamentalmente el tono vascular va a depender de agentes alfa, de la acción de la endotelina, de receptores de la angiotensina 1, del tráfico de óxido nítrico, del tráfico de calcio y de los canales de potasio. Claramente, aquí los inhibidores de la endotelina, como el ambrisentan, el macitentan, el bosentan, bloquean esa vasoconstricción, resultando vasodilatador. Los agentes bloqueantes alfa o pueden reducir el tono vascular o pueden los estimulantes alfa, ¿sí? Aumentarlo, generando vasoconstricción. En cuanto a los agentes bloqueantes de potasio, vamos a hablar de algunos de ellos. También pueden modificar el tono vasoconstrictor o vasodilatador. Ni hablar de los bloqueantes de los canales LTCC de calcio, como los bloqueantes cálcicos en el caso de los dihidropiridínicos como la nifedipina, o los donantes de óxido nítrico como la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, el dinitrato de isosorbide, que fundamentalmente tienen efecto directo sobre finalmente el calcio citoplasmático. El sistema renina, angiotensina, aldosterona es el que actúa sobre los receptores AT1 y que básicamente su bloqueo, como en el caso del losartán, ¿sí? Permite evitar la vasoconstricción y que el tono vasodilatador predomine. Hay un diálogo importante entre el del endotelio y el músculo liso. Entonces, el endotelio y el músculo liso interactúan para lograr vasodilatación o vasoconstricción. Hay finalmente una liberación de calcio de las cisternas sarcoplásmicas que se une a la troponina C y al unirse genera un cambio de estructura terciaria de la troponina C que va a promover finalmente la vasoconstricción. Es decir, es este el calcio que se une a la troponina C, cambiando la estructura de la troponina y liberando la troponina I, que le ven acá a ustedes, aquí, ¿sí? Liberando la troponina del sitio de conjugación de la miosina con la actina globular, permite la contracción. Claramente hay dos elementos que van a entonces determinar la contracción del músculo liso vascular. La unión del calcio y la troponina C y la fosforilación de la cabeza liviana de la miosina, que cambia, ahí tienen ese conito gris que llega, es el fósforo, que cambia con gasto de energía, con la transformación de esta bolita verde que es un ATP en ADP y fósforo inorgánico, cambia la conformación estructural de la miosina, permitiendo que ésta arrastre una vez pegada a la actina globular el miocito y se produzca la contracción. Es decir, dos variables centrales para la contracción del músculo liso. Más calcio, más contracción, menos calcio, menos contracción. Y la fosforilación de la cadena liviana de la miosina, ¿sí? Por llegada de este conito gris que es el fósforo, digrega un ATP en ADP y fósforo inorgánico, generando la contracción muscular. Fosforilación de la cadena liviana de la miosina y twist de la miosina con cambio de su estructura terciaria y contracción. Esta fosforilación y la calcificación de la troponina C son los elementos que generan la vasoconstricción o la vasodilatación. Desde el punto de vista farmacológico, la pregunta del millón es cómo condicionar la fisiología de la contracción muscular.
Y básicamente esto se puede hacer regulando el calcio citoplasmático, más calcio, más vasoconstricción, menos calcio, menos vasoconstricción, y regulando la fosforilación de la cadena de la miosina, con más fosforilación, más fuerza de contracción, con menos fosforilación, menos fuerza de contracción. Entonces, claramente, yo tengo el calcio y la fosforilación de la cadena liviana de la miosina como protagonistas y el GMP y el AMP como mediadores necesarios frente a la estimulación beta 2, frente a la estimulación adrenérgica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para entender un poco todo este mundo de la contracción del músculo liso, vemos que el aumento de GMP en el músculo liso va a generar el aumento de calcio citoplasmático, eventualmente también la contracción. ¿Qué cosas aumentan el GMP cíclico? El óxido nítrico y detrás de él todos sus donantes de óxido nítrico. El BNP, ¿sí? Que aumentando el GMP cíclico reduce el calcio citoplasmático y genera vasodilatación. La flecha roja es reducción. ¿Cómo yo puedo evitar que haya vasoconstricción? El GMP cíclico es lisado a GMP lineal, con lo cual ya no sirve para limpiar el calcio citoplasmático por la fosfodiesterasa. Los inhibidores de la fosfodiesterasa son agentes vasodilatadores porque evitan que la fosfodiesterasa descomponga el GMP cíclico en GMP lineal y permite entonces que la subsistencia del GMP cíclico reduzca el calcio citoplasmático y genere vasodilatación. ¿Qué elementos aumentan el calcio? La angiotensina 2 y el tromboxano A2, a través de receptores IP3, aumentan el calcio citoplasmático, generando vasoconstricción. A su vez, la vasopresina también aumenta el calcio, o hormona antidiurética, también aumenta el calcio citoplasmático, generando vasoconstricción. Del lado endotelial tengo los receptores beta 2 que actúan de otra forma, actúan promoviendo la síntesis como segundo mensajero del AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular la producción de GMP cíclico, modulando, reduciendo la cantidad de calcio citoplasmático y generando vasodilatación. El AMP cíclico, a su vez, va a inhibir la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, evitando que la miosina cambie su estructura terciaria y evitando la contracción. Ahora, ¿cuáles son los elementos o las sustancias que promueven la síntesis de AMP cíclico? Todos sabemos que las prostaciclinas son fundamentalmente vasodilatadoras. Sabemos también que la histamina en un shock histamínico es vasodilatador. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen incrementando el AMP cíclico. Por otro lado, a través de la roquinasa, acá tenemos el segundo mecanismo vasoconstrictor de la angiotensina 2, que ya no es por vía del aumento del calcio, sino ya es estimulando la fosforilación catalítica liviana de la miosina. La endotelina, ¿sí? Fundamentalmente a través de sus receptores E1, también estimulan la fosforilación catalítica de la cadena de vida de la miosina, generando vasoconstricción. El AMP cíclico y el GMP cíclico, entonces, son los protagonistas del control del tono muscular liso, vascular, y aquellos agentes que incrementan los niveles intracelulares de AMP cíclico y GMP cíclico relajan los anillos arteriales previamente contraídos con agonistas. Entonces, este es el esquema que nosotros vamos a evaluar. Esta es la forma moderna de clasificar
a los agentes vasomotores en general. ¿Se entendió esto? Sí, ya. Muy bien. Empecemos por el principio. Y probablemente el agente vasomotor y vasodilatador de los más poderosos que nosotros podamos concebir. Un mundo aparte es el mundo del oxígeno. ¿Cómo afecta la vasomoción en los tejidos periféricos? El efecto directo del oxígeno sobre la vasculatura periférica en condiciones de hiperoxia, de aumento de la presión arterial de oxígeno, genera vasoconstricción arterial periférica. Se observa en músculo esquelético, en piel y en circulación coronaria. Es decir, la hiperoxia, el aumento de la PO2 por arriba de 90, genera vasoconstricción. Los mecanismos por los cuales la hiperoxia periférica genera vasoconstricción son reducción en la producción de óxido nítrico, con lo cual reducción del GMP cíclico, con lo cual el GMP cíclico ya no limpia el calcio citoplasmático y genera vasoconstricción. El exceso de oxígeno oxida proteínas, oxida lípidos, oxida hidratos de carbono, generando lo que se llaman ROS, Reactive Oxygen Species, especies oxidativas de oxígeno, que fundamentalmente inactivan al óxido nítrico. Entonces la hiperoxia resulta vasoconstrictora. Activación de canales de calcio en músculo liso vascular y reducción en la liberación de vasodilatadores locales como la adenosina. El efecto indirecto de regulación metabólica a nivel periférico es muy regulado por el metabolismo tisular. La hipoxia genera vasodilatación, mecanismo adaptativo para aumentar la perfusión. Y la hiperoxia reduce la demanda de flujo y genera vasoconstricción refleja. Entonces, en una pierna, por ejemplo, isquémica, la hipoxia es vasodilatadora y la hiperoxia vasoconstrictora. En cuanto a los efectos adversos del oxígeno, la hiperoxia, exposición a concentraciones elevadas de oxígeno, especialmente con FiO2 altas y durante periodos prolongados, tiene efectos tóxicos bien definidos, mediados principalmente por el exceso de ROS y las alteraciones de la homeostasis redox. Entonces, si yo no tengo un paciente hipóxico, si yo no tengo un paciente con defectos en el transporte de oxígeno, en el área crítica no le voy a poner oxígeno suplementario. ¿Sí? ¿Esto es así en todos los tejidos? No. El oxígeno tiene efectos vasodilatadores en los vasos pulmonares. Es decir, en la circulación pulmonar, el efecto es exactamente opuesto. La circulación pulmonar difiere de la sistémica. Las arterias pulmonares se contraen de forma fisiológica en hipoxia, mientras que las arterias sistémicas tienden a vasodilatarse de forma moderada. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, lo que yo tengo con, con los mecanismos de vasoconstricción pulmonar por hipoxia, la hipoxia alveolar, obviamente la reducción de la presión alveolar de oxígeno, induce una inhibición de los canales de potasio. ¿Se acuerdan que vimos que los canales de potasio lograban controlar la vasodilatación y la vasoconstricción? Estos canales de potasio sensibles al oxígeno en el músculo liso se inhiben. La hipoxia despolariza las células generando apertura de los canales de calcio. El calcio aumentado intracelular uniéndose a la troponina C va a generar vasoconstricción. Además de todo esto, la hipoxia reduce la producción de óxido nítrico, reduciendo la concentración de GMP cíclico citoplasmático
y aumentando el calcio citoplasmático. Aumenta la expresión de la endotelina 1 y genera activación mitocondrial con producción de especies redox. Por este motivo, fundamentalmente, durante la hipoxia, se liberan mediadores redox que inhiben canales dependientes de potasio en la célula del músculo liso de las arterias pulmonares. Esto tiene un objetivo central. El objetivo central es que en el tejido pulmonar hipóxico, que está enfermo y que por lo tanto no es capaz de generar hematosis, a ese tejido enfermo, incapaz de generar hematosis, no llegue sangre, sino que la sangre sea redistribuida a otros sectores pulmonares que sí pueden hacer hematosis. Entonces, los segmentos pulmonares hipóxicos se vasocontraen para que la sangre vaya donde realmente puede resultar útil en la hematosis y no ingrese a sectores donde su oxigenación es muy difícil por enfermedad. Bien, más calcio, más activación troponina C, más vasoconstricción muscular lisa, menos circulación. Hipoxemia, vasoconstricción a nivel pulmonar, mientras que la hipoxemia a nivel periférico es vasodilatación. ¿Se entendió esto? Sí, ya. Bien. A ver. Habemos de un caso clínico. Paciente varón de 68 años, ex tabaquista, tanto fumaba que llega a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa. Consulta por disnea progresiva y somnolencia. Al examen físico está taquipneico, 28 por minuto, satura 78% a una FiO2 al 21%, está taquicárdico 105. Vemos que utiliza músculos accesorios para respirar con tiraje intercostal y respiración paradojal, cierto grado de cianosis periférica e ingurgitación yugular leve, cosa que está hablando de un sufrimiento ventricular derecho por aumento de las resistencias pulmonares. El paciente ingresa con 730 de pH, una presión de CO2 de 60, una presión de oxígeno de 45 y un exceso de base de menos 28. Es decir, una acidosis respiratoria franca con bicarbonato alto que habla de una fase compensatoria crónica, un paciente crónicamente compensado que actualmente está descompensado. Se administra oxígeno con mascarilla reservorio, FiO2 muy alta. Se le pone una máscara al 100%, se le tapan los agujeros a la máscara, con la cual el paciente tiene la posibilidad de respirar oxígeno a altas dosis. La saturación sube al 98%, pero su somnolencia aumenta. Y si vemos los gases, efectivamente el paciente pasa de tener 730 a 725 de pH, la PCO2 de 60 sube a 75, a pesar de un aumento significativo de la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Qué ocurre con la intervención? Se administra oxígeno con máscara de reservorio, ¿sí? Como dijimos, llegando a este tipo de gasometría. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Por qué empeora la hipercapnia tras administrar oxígeno en este paciente? Básicamente, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene ambas playas pulmonares igualmente perjudicadas. Ningún sector pulmonar es capaz de generar una hematosis adecuada. La hipoxia genera vasoconstricción local, redistribuyendo el flujo. Al administrar oxígeno, revierte la hipertensión vascular, aumenta la perfusión de las áreas mal ventiladas
mal ventiladas, aumenta el shunt por efecto de un BQ bajo. Dicho de otra manera, con esa vasodilatación yo estoy llevándole sangre a tejido que no puede oxigenar. Al no poder oxigenar, la resultante es la retención de CO2. Este es un efecto paradojal en pacientes terminales. Por eso al EPOC descompensado no hay que inicialmente ponerle fracciones de inspiradas de oxígeno demasiado altas. ¿Se entendió esto? Bien. Todo es alcohol, Sí, el whisky y el alcohol para curaciones. Todo es un problema de receptores. Entonces yo tengo receptores alfa, beta, beta 2, dopaminérgicos, cada uno con una función diferente. No tiene, por ejemplo, para decir un caso, la adrenalina, el mismo efecto en todos los tejidos. Un agente vasoconstrictor o un agente vasodilatador no va a actuar igualmente en todos los tejidos, sino que va a tener incluso a veces acciones antagónicas en función del tipo de receptores que ese tejido tiene. ¿Qué diferencia a los receptores, por ejemplo, adrenérgicos? Una proteína que se llama proteína G, que es un intermediario que implica la fosforilación de una proteína y la generación de AMP cíclico o GMP cíclico. El problema es la proteína G, que es una molécula de membrana. Los mediadores citoplasmáticos de la misma son el AMP y el GMP cíclico, de los cuales ya hablamos. ¿Qué hace cada tipo de proteína G? No tienen el mismo efecto. De tal forma que, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina se impacta en un receptor alfa 1, actúa sobre la fosfolipasa 3, activando el IP3 y aumentando la concentración de calcio, generando la vasocontracción celular. Pero los alfa 2, que son presinápticos, al ser estimulados, recaptan la adrenalina o no adrenalina del espacio sináptico, la limpian del espacio sináptico, inhibiendo la contracción muscular lisa e inhibiendo la mayor liberación de calcio. Con lo cual, un alfa 2 resulta vasodilatador, un alfa 1 resulta vasoconstrictor, aún ante la misma molécula. Por otro lado, la adrenalina y la noradrenalina, si hablamos de beta 1, estamos hablando de contracción muscular, pero si hablamos de beta 2 y beta 3, la situación es completamente diferente y la vamos a mencionar a continuación. La proteína G, tenemos una proteína G inhibitoria, ¿sí?, que inhibe a la adenilato ciclasa, una proteína G estimulante que estimula la producción de adenilciclasa y una proteína GQ que activa la fosfolipasa C. Entonces, si yo hablo de proteína GS, esta aumenta el AMP cíclico y va a generar vasodilatación. Entonces, esto explica por qué la adrenalina en los receptores bronquiales o periféricos, donde hay receptores beta 2 con proteína GS y que aumenta el AMP cíclico, resulta vasodilatadora. Lo mismo en los receptores A2 de la adenosina y algunos receptores de la prostaciclina. Entonces, frente a receptores GS, la epinefrina, la adenosina y la prostaciclina resulta vaso y broncodilatadora y también tocolítica, relajan el músculo uterino. En cambio, en los tejidos, por ejemplo, vasculares periféricos, donde hay receptores
alfa 2, estos básicamente van a generar este tipo de mecanismos. En cuanto a los receptores GQ, eh, dados en los receptores alfa 1, en los receptores de endotelina, en los receptores de angiotensina 2 y en los receptores de vasopresina, estos receptores que tienen una proteína GQ aumentan el IP3, aumentan la roquinasa, resultando entonces que con receptores GQ, la noradrenalina y adrenalina, que antes era vasodilatadora, hoy es en estos tejidos vasoconstrictora. La endotelina es vasoconstrictora, la angiotensina 2 es vasoconstrictora y la vasopresina es vasoconstrictora, porque no tienen el mismo efecto en función de diferentes receptores. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo la misma molécula frente a un receptor beta 1, beta 2, beta 3, alfa o alfa 1. ¿Sí? Si hablamos de receptores alfa, tienen como función central el aumento del calcio citoplasmático y al mismo tiempo la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, con lo cual generan fuerte vasoconstricción por efecto sinérgico. Tenemos tres tipos de receptores alfa 1, alfa 1A, que es prostático, alfa 1B, que es de la musculatura vascular lisa periférica, y alfa 1D, que fundamentalmente está en el músculo de la vesícula biliar. Los receptores alfa 1 y los fármacos agonistas alfa 1 fundamentalmente están, por ejemplo, en las gotas nasales para la congestión. ¿Sí? Los receptores bloqueantes alfa 1 se dan en hipertensión arterial porque lo bloquean al principio del tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. En cuanto a los receptores alfa 2, los agonistas alfa 2 se dan en hipertensión arterial porque básicamente con proteína GS van a inducir un aumento del AMP cíclico y vasodilatación. Y los bloqueantes de los receptores alfa 2 se dan, por ejemplo, en el Yosinvide, que es un fármaco que se utiliza, por ejemplo, para la caída del cabello. ¿Sí? Los fármacos, los receptores alfa 2 están también en las células beta del páncreas inhibiendo la secreción de insulina y en el sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿sí? Generando neuromodulación, inhibiendo la liberación de norepinefrina en la médula suprarrenal e inhibiendo la liberación de acetilcolina. Bien, en cuanto a los receptores beta, entonces, lo que yo tengo es que los beta 2 van a generar un aumento del AMP cíclico directo en el músculo liso, generando vasodilatación tanto periférica como bronquial. Los beta 3 aumentan la producción de óxido nítrico endotelial, generando vasodilatación moduladora, y los alfa 1 aumentan el calcio del músculo liso, generando vasoconstricción. Si hablamos puntualmente de los beta 2, dijimos que al aumentar el AMP cíclico, es el AMP cíclico que inhibe, flecha roja, la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, induciendo vasodilatación, evitando la vasoconstricción, ¿sí? Porque no tienen el mismo efecto, ¿sí? Todos los tejidos reaccionan igual a las catecolaminas. En cuanto a los receptores beta 2, fundamentalmente también usan como cupla la proteína G y en particular la sufracción S de la proteína G. Están ampliamente distribuidos en el pulmón con altos niveles en la zona central y alveolar pulmonar
están en la vía aérea, en el submúsculo liso, y están en los mastocitos que permiten la liberación de sustancias vasodilatadoras como la histamina y la estimulación de eosinófilos que liberan inmunoglobulina E, y esto es central en los procesos vasodilatadores del shock anafiláctico. También tengo receptores beta 2 en los macrófagos alveolares y en las células dendríticas. ¿Sí? Bien, aquí tengo el ejemplo de cómo el receptor beta 2 a través de la proteína GS aumenta el AMP cíclico, inhibe la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, generando dilatación. Entonces dijimos que hay receptores beta 1 en el corazón que aumentan la fuerza cronotrópica e inotrópica y aumentan la velocidad de conducción auriculoventricular, es decir, son cronotrópicos positivos, inotrópicos positivos y dromotrópicos positivos. También hay receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular que aumentan la producción de renina. Por eso los betabloqueantes también reducen la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay receptores beta 2 bronquiales generando broncodilatación y uterino generando relajación del útero. Los receptores beta 3, de los cuales vamos a hablar extensamente, generan lipólisis en el tejido adiposo y termogénesis del aparato esquelético. En la práctica, y si vamos a lo que nos interesa, que es la actividad vasomotora, los receptores beta 3 van a estimular la producción de óxido nítrico, van a aumentar la producción de GMP cíclico, van a limpiar del calcio el citoplasma, generando vasomoción con vasodilatación directa. ¿Sí? Mecanismos de acción de vasomoción, a diferencia de los beta 2, vasodilatan de manera directa por aumento del AMP cíclico. Los beta 3 actúan principalmente por vía endotelial. Activación endotelial estimulan la óxido nítrico sintetasa con aumento de la producción de este óxido nítrico. El efecto sobre el músculo liso: el óxido nítrico difunde al músculo liso, activando el aumento del GMP cíclico, limpiando el calcio citoplasmático y generando finalmente vasodilatación. Pero vamos a hablar mucho más de los nuevos vasodilatadores beta 3 en la próxima reunión. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vasodilatador y vasoconstrictores. AMP cíclico, el problema del AMP cíclico. Dijimos que el AMP cíclico inhibe la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, que es la que estimula la contracción. Inhibiendo a la miosina, inhibe la vasoconstricción. Y entonces aquí tenemos inductores del AMP cíclico. ¿Cuáles son los que aumentan el AMP cíclico? Los beta 2, las catecolaminas a través de los receptores beta 2, las prostaglandinas, la histamina y la adenosina. La adenosina es un caso muy interesante, ¿sí? Si hablamos de prostaglandinas y prostaciclinas, tanto como la histamina, estas aumentan la concentración de AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? El que inhibe la fosforilación de la cadena liviana de la miosina, inactivando la vasoconstricción y por lo tanto fomentando la vasodilatación. En cuanto a la proteínquinasa A, es aquella que es interferida por el AMP cíclico y genera la inhibición de la cadena liviana de la miosina. En cuanto a las prostaglandinas, que básicamente sabemos tienen un efecto vasodilatador muy importante, utilizado, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, la prostaglandina I2, a través de la activación de la adenylato ciclasa, transforma ATP en AMP cíclico, ¿sí?
que inhibe este AMP cíclico la fosforilación de la cadena, inhibe la fosforilación de la cadena de la miosina, con lo cual genera miorrelajación y vasodilatación. En cuanto a las prostaglandinas, entonces, este aumento del AMP cíclico no solo va a inhibir la fosforilación catalítica liviana de la miosina, sino que también va a estimular la producción de GMP cíclico e indirectamente va a actuar también sobre el otro mecanismo del calcio, ¿sí? Por eso, cuando nosotros damos prostaglandinas, esperamos siempre un fuerte efecto vasodilatador. La cadena de las prostaciclinas y prostaglandinas es un elemento central que vamos a ver cuando veamos hipertensión pulmonar en insuficiencia cardíaca, induciendo vasodilatación y antiproliferación a nivel muscular. Eh, un análogo de las prostaciclinas básicamente es muy útil para reducir la síntesis, para aumentar la síntesis de AMP cíclico e interferir con la vasoconstricción muscular. Lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la adenosina, esto es muy interesante. La adenosina aumenta el AMP cíclico inhibiendo la fosforilación catalítica de la liviana de la miosina. Supongamos que partimos de un estado, eh, de un estado eh, energético óptimo, con mucha concentración de ATP, adenosin trifosfato. Claramente el ATP se desdobla en ADP y fósforo inorgánico, liberando energía. Pero ante la hipoxia, ante la falta de energía, el ADP se va a desligar una vez más, va a perder otro fósforo inorgánico y va a transformarse en AMP. La adenosina transforma en estos estados de hipoxia severa el AMP en AMP cíclico, inhibiendo la fosforilación catalítica de la miosina y estimulando la producción de GMP cíclico con vasodilatación. La adenosina entonces resulta en un vasodilatador muy poderoso. Otro vasodilatador muy poderoso es la histamina, ¿sí? Que también aumenta el AMP cíclico y entonces genera el mismo efecto. En cuanto a la histamina, está en músculos lisos y vasos sanguíneos, actúa asociado a la proteína GS y es por esto que aumenta el AMP cíclico, activa la derivato ciclasa, aumenta el AMP cíclico y genera relajación muscular con vasodilatación. Hay múltiples receptores de histamina. Los H1 están en músculo liso, endotelio y cerebro. Son los que nos interesan desde el punto de vista vasomoción. Los H2 están en la mucosa gástrica, inhibidos por fármacos como la ranitidina, ¿sí? Y los H3, que están en el cerebro, plexo mientérico y otras neuronas. En cuanto a los mecanismos de acción, básicamente los receptores H1 terminan eh, generando un fenómeno vasodilatador directo, perdón, los H2 terminan generando un fenómeno productor de ácido clorhídrico por aumento de AMP cíclico. Uh, en cuanto al uso de la histamina, de los receptores y el conocimiento de los receptores de histamina en la población general, un muy buen artículo de hace algunos años examinó la asociación entre receptores histaminérgicos y cualquier causa de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se usó el estudio Danish, que era el estudio de desfibrilación en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica. Y esto llegó a una conclusión muy interesante, y la conclusión muy interesante
es que la sobreexpresión de receptores vasodilatadores histaminérgicos en los pacientes que tenían miocardiopatía dilatada mejoraba el pronóstico y la expresión reducida empeoraba este pronóstico, generando fundamentalmente vasoconstricción y aumento de las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca, los receptores histaminérgicos fueron asociados en su concentración con entre un 15 o un 20% de menor mortalidad que en los pacientes en los cuales los receptores histaminérgicos estaban ausentes o menos presentes, ¿sí? Con una diferencia estadística en un seguimiento a más de 15 años. Bien. Veamos un caso clínico, ¿sí? Paciente de sexo masculino, 66 años, 80 kilogramos de peso. Este paciente entró a nuestro servicio, ¿sí? Es un paciente con antecedentes de hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, normalmente hay una sobreexpresión, una upregulation por vía de la inflamación de los receptores de la endotelina. Ex tabaquista. En el tabaquismo induce aumento de las especies reactivas de oxígeno de los ROS por vía de la toxicidad nicotínica, con lo cual el tabaquismo también tiende a la vasoconstricción. Este hombre tiene antecedentes patológicos personales de infarto en 2007, trombolizado, de infarto en 2017, 10 años después, con angioplastia, desconociéndose la anatomía, padece una miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección del 30%, claramente de origen isquémico necrótico, y una FA paroxística crónica no anticoagulada, tratada aún estando en fibrilación auricular con amiodarona, cosa que es un error estratégico como vimos en las reuniones anteriores. En cuanto a antecedentes patológicos familiares, su papá murió a los 41 años, su madre no tiene antecedentes y tiene un hermano fallecido por infarto a los 40 años. Actualmente medicado con amiodarona, espironolactona, aspirina, clopidogrel y atorvastatina no anticoagulado. Este señor ingresa derivado de otra institución donde permaneció 24 horas, a la que llegó por dolor abdominal súbito agudo, luego de una maniobra defecatoria. El examen físico impresiona con una disminución de pulso en miembros inferiores asociado a frialdad y relleno capilar distal en el tejido. El diagnóstico presuntivo hasta aquí es un síndrome aórtico. El electrocardiograma y el laboratorio de otra institución marcaba esto. ¿Qué les parece a ustedes este electrocardiograma? ¿Qué corazón se imaginan? Los escucho. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doc. A ver, ¿qué les parece? Tiene, bueno, está sinusal, está, eh, Con un eje bien tirado a la izquierda, ¿no? sí, tiene tirado a la izquierda, tiene el índice de Sokolov es positivo QSB1B2, y con lo cual tiene una secuela anterior bien puesta sí, y mucha y hipertrofia tiene, articular. sí, y signo de Cornell también positivo. Sí, señor, es así. El paciente no tiene leucocitosis demasiado marcada, está claramente hiperglucémico, con una función renal en el límite normal, de lo aceptable, función hepática bien, 3,2 de potasio, y al ingreso 7,31 de pH, PCO2 de 37, PO2 de 39,
bicarbonato de 18, exceso de base de 7. Con lo cual el paciente claramente por vías de este síndrome aórtico está en una acidosis metabólica franca, muy probablemente vehiculizada por el aumento en la producción de ácido láctico por la isquemia que está sufriendo en los miembros inferiores. Se interpreta como isquemia arterial aguda y se solicita realizar angiografía de aorta abdominal, decidiendo su derivación a nuestro hospital por falta de complejidad donde estaba. Bien, en cuanto al aortograma abdominal, oclusión de la arteria aorta abdominal e infrarrenal luego del nacimiento de las arterias renales. No se visualiza presencia de flujo a nivel de ambos miembros inferiores, tanto supra como infrapatelar. Se ingresa a UCO de la UAI, ingresando lúcido con déficit motor crural bilateral, es decir, tenía una fuerte limitación para mover ambas piernas, afebril, con mucho dolor abdominal y de miembros inferiores, tolera el decúbito, miembros inferiores a nivel del muslo, piel marmórea, rótulas frías, de manera infrapatelar marcada con cianosis distal. Ingresa saturando bien, normotenso, con frecuencia cardíaca adaptada. Estas eran las piernas del paciente al momento de ingresar. Y este es el electrocardiograma del paciente al momento de ingresar, al cual se agrega bradicardia sinusal marcada por la acidosis que el paciente estaba cursando. ¿Sí? Sigue hiperglucémico vía acidosis, un hematocrito que en la derivación fue de 40 y al ingreso a nuestra unidad fue de 37. pH 7,37. PCO2 38, PO2 venosa de 22, bicarbonato de 22 con un exceso de base un poco mejorado. ¿Es necesario otro estudio complementario para estudiar al paciente? Y si es necesario, ¿qué estudio complementario y por qué le pediríamos? Y a su vez, ¿qué hago con este paciente? ¿Terapia intramuscular o cirugía convencional? Le hicimos una angiografía pulmonar, una angiografía de aorta abdominal, donde se observa claramente un síndrome de Lerich, ¿sí? Bien marcado, con un coágulo en aorta abdominal infrarrenal, aquí está el nacimiento de las renales, muy probablemente de origen cardioembólico, dado que el paciente estaba en fibrilación auricular y no estaba anticoagulado. Ven que no hay aneurisma propiamente dicho en la aorta, sino que es un síndrome obstructivo de la aorta justo en el nacimiento de ambas ilíacas, ¿sí? No se visualiza signos de disección en relación a la aorta ascendente, callado y aorta descendente. Esta última muestra de enfermedad arteriosclerótica importante, con calcificaciones del ostium, arterias renales y tronco celíaco, y se observa una obstrucción total al flujo al momento de pasar el contraste a nivel de la aorta abdominal por debajo de la emergencia de las arterias renales, comprometiendo ambas ilíacas, observándose además calcificación anular del mismo y cardiomegalia. Al paciente le damos vasodilatadores endovenosos en infusión continua, siempre como fuente a una preparación quirúrgica, entendiendo claramente que por la hipoxia tisular periférica, este paciente ya tiene una máxima vasodilatación y sabiendo perfectamente que los vasodilatadores endovenosos en este paciente no van a actuar. 3 horas después del ingreso, el paciente va a quirófano y es operado.
Posterior a las 4 horas de cirugía, ingresa para recuperación postquirúrgica de tromboembolectomía de miembros inferiores, derivación axilo-bifemoral bajo efecto residual de pseudoanalgesia, respirado con un PAFI de 156, es decir, con un deterioro de la permeabilidad alvéolo capilar en el índice de catástrofe, en el índice de reducción importante, hipotenso, frialdad generalizada, con soporte inotrópico. Al momento de operarlo, le hicieron en quirófano un mini equivalente de bicarbonato por cada 10 kilos de peso, aproximadamente un Baxter entero o dos, para contrarrestar la reperfusión, porque estos pacientes que tienen isquemia periférica acumulan una enorme cantidad de ácido láctico que si es liberado en el reinicio de la circulación sin contrarrestarlo, pueden matar al paciente. Se asocia también a azul de metileno, un inhibidor de la óxido nítrico sintetasa, a la noradrenalina y se inicia segundo inotrópico con milrinone, titulándose la dobutamina a 8 gamas kilominuto. Evoluciona en bajo gasto clínico, hipotenso, reactivo a volumen, es decir, refractario, perdón, a la expansión y soporte vasomotor, complicado con bradicardia extrema y parada cardíaca. El paciente ovita. El síndrome de Lerich se define como una oclusión de las ramas principales de la aorta abdominal por debajo de la salida de las arterias renales, con compromiso de todo el árbol arterial, incluyendo las arterias ilíacas y femorales. Se caracteriza por signos clínicos tales como impotencia sexual, ausencia de pulso en las arterias femorales, debilidad, entumecimiento de la región lumbar, glúteos, caderas y extremidades inferiores. La incidencia y prevalencia exacta de esta enfermedad ha sido difíciles de establecer, pero básicamente se asocia fuertemente a tabaquismo, hipertensión, dislipemia, obesidad y diabetes. Según localización, hay Lerich tipo 1 que involucra la aorta abdominal infrarrenal y las arterias ilíacas comunes. Tipo 2 que involucra la aorta abdominal infrarrenal, las arterias ilíacas comunes y ilíacas externas. Y tipo 3, aorta abdominal, ilíacas externas y femorales. Nuestro paciente tenía un Lerich tipo 1. ¿Sí? La enfermedad oclusiva aortoilíaca o síndrome de Lerich es una forma de enfermedad arterial periférica en la cual existe una oclusión de las arterias ilíacas desde su bifurcación. Para el diagnóstico se cuenta con muchas opciones que incluyen pruebas invasivas y no invasivas, arteriografía por método de elección. El tratamiento, por su parte, involucra cambios en el estilo de vida, aunados a un tratamiento conservador o quirúrgico según cada caso. Bien, situación en la cual los vasodilatadores no pueden actuar. Por eso les traje este tipo de caso clínico. Doc, una pregunta, Doc. Señor, Doc, en este caso, una derivación aortoilíaca distal no hubiese sido justo, de menor porcentaje de mortalidad o fue lo que se le pensó en ese momento. hicieron un axilo bifemoral porque no tenían boca por la enfermedad de la aorta para descargar un puente aorto-aórtico o aorto-ilíaco, porque la aorta Ah, está o sea que estaba bien, demasiado enferma. estaba enfermizo. Ah, correcto, doctor. Gracias. Bien. Ok, sigamos con el análisis con la visión moderna de los vasodilatadores y hablemos de los inductores de la fosforilación de la miosina. La endotelina y la angiotensina 2, como vimos, son capaces a través de la roquinasa de inducir la fosforilación de la miosina, ¿sí? Generando la activación de esta proteína, su cambio en estructura terciaria y básicamente la vasoconstricción. En la circulación pulmonar,
fundamentalmente tenemos condiciones muy especiales. La vía de la endotelina, a través de la endotelina 1, va a generar vasoconstricción, inflamación y proliferación. El bloqueo de los receptores de la endotelina 1 con ambrisentan y bosentan, así como macitentan, implican el evitar que la endotelina logre estimular la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina y evitar la vasoconstricción. En cuanto al óxido nítrico, el río Siguat, entre otros, aumentan la concentración de GMP cíclico, liberando óxido nítrico y entonces generando vasodilatación. A su vez, vamos a ver cómo en su momento el óxido nítrico también es útil para el tratamiento, esto como gas inhalado en la rama inspiratoria del respirador, es utilizado para reducir las presiones y las resistencias pulmonares y también es utilizado para mejorar la función ventricular derecha en pacientes en los cuales el ventrículo derecho se clavó por hipertensión pulmonar. En cuanto a las vías de la prostaciclina, y ya vimos cómo la prostaglandina y las prostaciclinas aumentan el AMP cíclico, tenemos el epoprostenol, el treprostenil y el iloprost, que junto con el Selexipac logran vasodilatar. Nuevas vías de investigación en hipertensión pulmonar nos hablan de la activina, que es una hormona parácrina endotelial capaz de activar los receptores de la angiotensina 2, pero también capaz de activar la fibrosis y proliferación vascular, endureciendo los vasos. El sotatercept es un inhibidor de la activina, evitando la progresión de la fibrosis pulmonar y por lo tanto reduciendo la presión pulmonar. La activina y la inhibina son dos hormonas antagonistas vinculadas a la proliferación celular, vinculadas a la apoptosis, a la síntesis y secreción de hormona folículo estimulante de FSH, entre otras. En particular, la activina es producida por el endotelio vascular arterial, alcanzando receptores específicos en la musculatura lisa subendotelial, induciendo vasoconstricción y metaplasia. El sotatercept, que aquí lo vimos, actúa indirectamente como vasodilatador pulmonar por esta vía. Los cambios fisiopatológicos en la hipertensión arterial pulmonar están vinculados o vehiculizados por el TGF-beta, el Tisular Growth Factor beta, incluidos en el receptor de la activina 2, incluyendo entre esta familia de fármacos proliferadores y vasoconstrictores a la activina 2. Esta vía de señalización impulsa la remodelación arterial pulmonar y la vasoconstricción. El bloqueo de los receptores específicos de la activina con el sotatercept es utilizado actualmente en el tratamiento de esta enfermedad. El sotatercept inhibe los receptores de la activina específicos para la actividad, reduciendo la proliferación y la metaplasia vascular. Bien. Ok. Claramente, los receptores de la endotelina aumentan su expresión con la inflamación. La inflamación aumenta la expresión de los receptores de la endotelina 1, pero no solo la inflamación. La angiotensina 2 aumentan los receptores de endotelina 1. El Tisular Growth Factor beta la aumenta. La hormona tiroidea la aumenta.
y la presencia de LDL oxidada también lo aumenta. Es decir, pacientes con síndrome metabólico, en remodelación, con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no solo van a sufrir hipertensión por efecto directo de la angiotensina 2, sino por aumento de los receptores de la endothelina 1. Bloquearlos implica un recurso terapéutico muy útil para yugular todos estos mecanismos. Bien. Pasemos a los inductores del calcio, ¿sí? Y hablamos de vasopresina, angiotensina 2 y tromboxano. Recordemos que el tromboxano es un elemento fundamentalmente plaquetario y cuando se produce la transformación plaquetaria, el tromboxano es liberado, hijo también de la prostaglandina E2 por vías de la tromboxano sintetasa. Entonces tenemos que la angiotensina 2, el tromboxano 2 y la vasopresina aumentan la concentración de calcio citoplasmático junto con los agentes alfa. Este incremento de calcio citoplasmático va a inducir finalmente vasoconstricción. El calcio llega a la troponina C generando un twist de la actina y entonces induciendo la vasoconstricción. En cuanto a la angiotensina 2, tiene una inhibición mixta, ¿sí? Inhibición de la miosin-fosfatasa e inducción del aumento del calcio. La angiotensina 2 a través de la IP3 induce el aumento de calcio, vasoconstricción. La angiotensina 2 a través de la roquinasa induce la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, generando vasodilatación. Esto explica cómo los bloqueantes de la enzima convertidora, los priles en general, como eh, los bloqueantes, los receptores AT1 de la angiotensina, los sartanes en general, logran inducir vasodilatación. Eh, en cuanto a los agonistas directos alfa, entre los agonistas directos alfa tenemos la fenilefrina, la etinefrina, los agonistas indirectos como la efedrina, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Los agonistas alfa adrenérgicos, alfa 1 puros, fenilefrina, alfa 2 adrenérgicos, oximetalosina, nafasolina, utilizado sobre todo en gotas nasales, los secretadores de noradrenalina, como la efedrina, pseudoefedrina, anfetaminas, y los bloqueadores de la recaptación de la noradrenalina, como la fenilpropanolamina, la cocaína y los antidepresivos tricíclicos. Básicamente, la fenilefrina es un agente alfa puro que a través del aumento de la concentración de calcio citoplasmático y la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina logra vasoconstricción. Agonista directo alfa 1, vasoconstrictor, su duración clínica, su efecto clínico es fugaz, de menos de 5 minutos, y es eliminado por la monoamina oxidasa. De esta forma que los fármacos psiquiátricos que inhiben la monoamina oxidasa básicamente aumentan el efecto el efecto alfa 1, dado que no logra reducirlo, generando hipertensión arterial. La etilefrina es una fenolamina homóloga a la fenilefrina con un átomo de carbono más. Se utiliza por vía oral como estimulante circulatorio y como hipertensivo. El Efortil básicamente es etilefrina. Yo recuerdo patentemente una chica de 23 años
que ingresa a la unidad coronaria con un infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasaba con esta chica? Tenía cefaleas holocraniales severas. La etilefrina evitaba la vasodilatación. ¿Por qué? Porque las cefaleas no ocurren en los periodos de vasoconstricción cerebral, sino que las cefaleas ocurren en los periodos de vasodilatación cerebral, en los cuales aumenta la presión endocraniana, se genera edema y esto es potencialmente bloqueado por el efortil, por la etilefrina. El problema es que también genera, por ejemplo, vasoconstricción coronaria y generó en esta paciente un infarto de miocardio tipo 2. Indicaciones: hipotensión debida a vasoconstricción periférica con resistencias vasculares sistémicas bajas en el shock séptico. Tratamiento temporal de la hipovolemia mientras se repone volumen y vasopresor de elección en arteriopatía coronaria o estenosis aórtica sin insuficiencia cardíaca en pacientes hipotensos. Tiene efecto agonista directo de corta duración, aumenta la presión coronaria sin aumentar la contractilidad miocárdica. Y en cuanto a desventajas, puede disminuir el volumen sistólico por aumento de la poscarga, generar bradicardia por estimulación vagal refleja y puede generar oliguria por vasoconstricción de la arteriola aferente en el riñón. Ampollas de 10 miligramos, 1 mililitro, se llevan a 500, se diluyen en 20 mililitros y se infunden a una ración de 50 gamas por mililitro. Infusión de 0,5 a 10 gamas kilo minuto y en bolo se puede hacer hasta 10 microgramos por kilogramo, aumentando según necesidad. Bien, otro fármaco vasoactivo importante son las catecolaminas, que tienen, desde el punto de vista vasoconstrictor, un efecto alfa poderoso. Recordemos que todos derivan de la tirosina, que gracias a la tiroxina hidroxilasa generan dopa, que gracias a la dopa de carboxilasa generan dopamina, y la dopamina da origen a la adrenalina. Cada vez que damos dopamina, lo que en realidad estamos haciendo es inducir la producción de noradrenalina. La noradrenalina por la noradrenalina N-metiltransferasa se transforma en adrenalina. La fenilefrina tiene un efecto alfa puro, sin efecto beta. La norepinefrina tiene un efecto alfa 1, un efecto beta 1 bastante poderoso, aumentando las resistencias vasculares sistémicas, aumentando o mínimamente o sin cambiar significativamente el volumen minuto cardíaco. La adrenalina tiene efectos sobre todos los receptores, alfa 1, beta 1, beta 2, y básicamente por tener este efecto beta 2 logra bajar parcialmente las resistencias vasculares sistémicas, aumentando significativamente el volumen minuto y por este efecto alfa 2 reduciendo las resistencias vasculares sistémicas a bajas dosis. A altas dosis termina aumentándolas. De la dopamina vamos a hablar después cuando veamos inotrópicos. En cuanto a la nora, principalmente neurotransmisor simpático postganglionar, también se libera en la médula suprarrenal. Es agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1. Fin de acción por recaptación de la COMT y de la monoamino oxidasa. La nora aumenta la contractilidad, puede aumentar o reducir el gasto cardíaco dependiendo de cómo aumenta las resistencias vasculares sistémicas. No es ideal en casos de bajo gasto, dado que aumenta mucho la poscarga cardíaca. Es ideal en pacientes en shock. Presión arterial aumenta significativamente, resistencias sistémicas las aumenta de manera muy importante y resistencias pulmonares también.
La noradrenalina se da en ampollas de 4 miligramos, 4 mililitros, 1 miligramo por mililitro, se prepara un volumen de 400 de solución fisiológica y la infusión se da de 0,015 a 0,03 gamas kilo minuto a intervalos habituales o en infusión continua. Es importante vigilar estrictamente la diuresis por la vasoconstricción que produce la arteriola aferente y es importante minimizar la duración de su uso. En cuanto al metaraminol, el metaraminol es un fármaco estimulante alfa puro, calcio, fosforilación catalítica de la cadena de miosina, vasoconstricción. Indicado en hipotensión arterial, es de utilidad clínica muy fugaz entre 3 y 7 minutos y se hacen dosis de infusión entre 50 y 500 gamas minuto con una dosis de administración de 2,5 gamas kilo minuto. El azul de metileno. El azul de metileno básicamente es un inductor del óxido nítrico, con lo cual actúa directamente sobre el GMP cíclico, generando una vasodilatación marcada. El óxido nítrico aumenta su producción, generando un aumento en la producción de GMP cíclico y reduciendo la vasoconstricción. Las dosis de azul de metileno son básicamente de respuesta clínica. No tiene un efecto tóxico muy importante. Se lo puede dar hasta que el paciente orine azul o hasta que la presión arterial se normalice. Básicamente, una cuestión a tener presente es que puede unirse a la hemoglobina generando metahemoglobina. Generando metahemoglobina se reduce el transporte de oxígeno y esto puede ser perjudicial. El azul de metileno en el tratamiento del shock refractario, por ejemplo, por sobredosis de amlodipina, ha sido descrito, así como en cualquier tipo de shock distributivo, como es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica post-circulación extracorpórea. El gluconato de calcio es calcio, con lo cual genera vasoconstricción. Ampollas de calcio al 10% inyectable, ampollas de 10 mililitros o frasco ampolla. Básicamente no se da normalmente en mantenimiento. Si bien existe una forma de darlo en mantenimiento, lo que se hace es dar gluconato de calcio para el tratamiento de cuadros de hipotensión grave o para el tratamiento de del desacople electromecánico miocárdico en la disociación eléctrico-ventricular, casos en los cuales los pacientes tienen actividad eléctrica, pero no logran la contracción cardíaca. Vasopresina. La vasopresina es una hormona producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis. La vasopresina se produce bajo estimulación de la angiotensina 2, de la estimulación simpática, del aumento de la osmolaridad, de la hipovolemia y de la hipotensión arterial. Actúa con dos receptores, receptor B corta 1, que a través de la IP3 genera un aumento del calcio citoplasmático de la fibra muscular lisa, aumentando la presión arterial. Y tiene receptores B corta 2, que son renales, que fundamentalmente lo que permiten es abrir las compuertas de acuoporina y recuperar agua pura, sin sodio, con lo cual aumentan la volemia, pero inducen hiponatremia dilucional. Bien, la vasopresina es un fármaco que utilizamos con frecuencia, potente vasoconstrictor periférico, aumento de las resistencias vasculares periféricas, pudiendo eventualmente provocar isquemia cardíaca y angina. Ojo en los pacientes coronarios graves.
No se recomienda en pacientes que responden o tienen enfermedad coronaria grave. Se puede utilizar como agente vasopresor alternativo a la adrenalina en el tratamiento de la fibrilación ventricular refractaria a las descargas en el adulto. Puede ser alternativa útil a la adrenalina en la sistolia. Puede ser útil como apoyo hemodinámico en shock por vasodilatación, especialmente en shock séptico. En el paro cardíaco, una dosis de 40 unidades en bolo intravenosa puede sustituir la primera o segunda dosis de la adrenalina, es decir, se puede alternar con la adrenalina. Eh, bien, puede también darse en cuadros de shock distributivo en infusión continua de 0,02 a 0,4 gamas por minuto. También puede administrarse en Sprite por vía del tubo endotraqueal. ¿Mm? Bien. Logra definitivamente aumentar significativamente la presión en el shock luego de la cirugía cardíaca, con lo cual lo utilizamos en los shock distributivos post circulación extracorpórea. ¿Cómo titulo los vasodilatadores en un paro cardíaco? O en un shock séptico, perdón. Empiezo con la norepinefrina. No tengo problemas en el shock séptico en general de bajo gasto, si no si no sería un shock mixto. Si hay adecuada respuesta, todo bien. Si persiste la hipertensión, se puede agregar vasopresina, 0,04 unidades por minuto. Si responde, todo bien. Si persiste la hipotensión, levanto la noradrenalina que estaba en 10 a 25. Si resuelve, todo bien. Si persiste la hipotensión arterial severa, básicamente, por lo que puedo hacer o con lo que necesito hacer es observar el corazón con un ecocardiograma, ver que no haya taponamiento. Está todo bien y resuelve, continúo con la norepinefrina a 25. Si nada de esto funciona, recién uso la adrenalina, ¿sí? Y básicamente, si funcionó bien, todo bien. Y si no funcionó bien, básicamente puedo titular la epinefrina hacia arriba. Hay que siempre observar qué pasa con la perfusión. Observarlo clínicamente, observarlo a través del volumen diurético y observarlo también a través de la progresiva acidificación del medio, ¿sí? Entonces, yo voy a necesitar seguir a estos pacientes en el curso de más de 12 horas con dosificación bihoraria sistemática de ácido láctico en sangre. En cuanto a los fármacos que bloquean los canales de potasio, estos fundamentalmente estos canales de potasio están vinculados al tono vascular. Entonces, los bloqueadores de canales de potasio lo que van a hacer es aumentar el calcio citoplasmático y generar vasoconstricción. Bien. En cuanto a los bloqueadores de canales de potasio, son hoy por hoy de uso local. El ejemplo paradigmático es el minoxidil, que se usa fundamentalmente en la caída del cabello. ¿Mm? Muy bien.